¿Qué es el tiempo y qué es eterno? San Agustín de Hipona dice que el tiempo es una construcción mental, debido a que las personas tienen una capacidad de recordar lo que vivió en su pasado e imaginar lo que vendrá en el futuro. Pero realmente el pasado y el futuro no existen, la única cosa que existe es el presente. Y eterno está relacionado con la inmortalidad, se refiere a una duración infinita y sin límites. Otros designaron una existencia sin tiempo o fuera del tiempo. Comienzo y origen de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, específicamente sobre el hombre y el universo. ¿Cuándo empezó la filosofía? La filosofía existe desde más de 2000 años. Apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileteo. Es el primer filósofo y padre de la filosofía, por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. No es lo mismo comienzo que origen de la filosofía. Según el filósofo Jasper, el comienzo es histórico y único. Es el nacimiento de la filosofía como disciplina. Concretamente, podríamos decir que la filosofía comienza en Jonia en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto. Por otro lado, origen se define como los motivos y las causas que llevan al hombre a filosofar en cualquier momento y lugar histórico. El tema que presento es ¿qué es la filosofía? La filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética, basados en la ciencia, las características, las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Filosofar es un acto de pensar en consecuencia, no es una actividad que precise de instrumentos, técnicas o muestras, sino más bien de la capacidad del individuo para contemplar e interpretar la realidad y a partir de ahí emitir un argumento o una opinión. Con la finalidad de filosofar no es cambiar o transformar algo material o inmaterial, sino entenderlo, no es modificar en absoluto la realidad a nuestro alrededor, sino que se cambia su comprensión y entendimiento. Diferencia entre pensamiento mítico y filosófico. El pensamiento mítico se enfoca en las ideas y dioses, mientras que el pensamiento filosófico se enfoca en el hombre y el humano, es decir, la humanidad. El pensamiento mítico se enfoca en procesos fantasiosos, es decir, pueden crear teorías a partir de hechos no fundamentados. Hola, mi nombre es Ledesma Ayala Martina, soy alumna de quinto año B y estamos haciendo un video sobre lo que vimos en clase y a mí me toca hablar sobre los mitos. En primer lugar, ¿qué son los mitos? Un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una explicación o un hecho a un fenómeno. Los mitos forman parte del sistema de creencia de una cultura. Existen distintos tipos de mitos. Está el del perro familiar, el de la Pachamama, el del duende, que son los que uno más conoce. Por ejemplo, se dice que el mito del duende se supone de una cosa súper chiquita que tiene un sombrero y está, por ejemplo, el de la mano de lana y el de la mano de hierro, que dice que le pegaba a los nenes o a las nenas que le pegaban a su mamá. Pero también hay otros tipos de mitos de duende que dice que se roban nenes o cosas así. Pero por supuesto no está confirmado, o sea, mucha gente no lo cree, por lo que no se sabe completamente si es cierto o falso. Aunque mucha gente diga que lo haya visto, otra gente también lo duda. La teoría de Platón sobre el alma
es que todos los seres humanos tenemos un alma, la cual permanecerá para siempre, ya que es eterna. El alma en algún momento dejará nuestro cuerpo, pero irá a otro, y así se irá transmitiendo. Para Platón, el alma tenía una estructura que se divide en 3 partes. Una de ellas era la racional, otra la irascible y por último la concupiscible. La racional es la parte más excelente del alma, se identifica con la razón, la realización del bien y la justicia. La irascible, en esta se encuentra el valor, la fortaleza, la voluntad y por último la concupiscible. Esta representa la metáfora del caballo malo. Es la parte humana relacionada con el cuerpo, los placeres, los gustos, etc. Platón consideraba la ética como la armonía del alma y la consideraba más importante que el cuerpo, ya que el cuerpo dejará de existir. También pensaba que todos los seres humanos tenemos las 3 partes del alma, pero que en cada uno de nosotros predomina una parte más que la otra. Hola, soy Ibarra Eneas y a continuación voy a explicar los diferentes tipos de ciencias. Antropología fisiológica es la ciencia que se dedica al estudio del ser humano desde una perspectiva integral, incluyendo sus rasgos biológicos y culturales. Medicina es la ciencia que estudia la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano y utiliza tal conocimiento para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo a la prevención, diagnósticos y tratamiento de las enfermedades. Psicología. La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Sociología. Se encarga del análisis de la sociedad humana o población. Estudia los fenómenos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentra el inverso. Hola, mi nombre es Bril Juan y yo voy a hablar sobre la película En busca de la felicidad. Fue lanzada el 16 de enero de 2015. La película se basa en Héctor. ¿Quién era Héctor? Bueno, Héctor era un psiquiatra que vive en Londres. Su vida transcurre aparentemente perfecta entre los pacientes a lo que ve en terapia. El trabajo en un hospital, su entregada pareja que es casi maternal y la salida con amigos. Pero algo va a desbalancearse en ese equilibrio perfecto cuando Héctor empieza a cuestionarse sobre su imposibilidad para dar respuesta a sus pacientes, los cuales se sientan en su consultorio con una larga lista de quejas e insatisfacciones que hacen que Héctor sienta impotente, descubriendo que no es feliz y que no puede hacerlo feliz. Bueno, yo llego a la conclusión de Héctor que lo tenía todo, pero aún así sentía que le faltaba algo, el cual era encontrar el sentido y felicidad de su vida. Para lograrlo, debió apreciar los simples placeres de la vida y valorar a su familia, amigos, etc. Hola, mi nombre es Cristian Suárez y voy a hablar sobre qué es el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es increado. La noción de creación de lo real le parece absurda a Sartre, pero por otro lado, el ser en sí no es causa de sí, simplemente es, y por ser de este modo, sin justificación ni sentido alguno, sin poder ser explicado o deducido, está de más. Es puro hecho, sin causa, sin razón, su existencia es absurda. El ser para sí es el ser de la conciencia. Está la conciencia que es consciente, valga la redundancia, de algo distinto a ella misma. Ese algo distinto es el ser en sí. El ser para sí introduce la negación y la nada en la realidad, ya que para que surja el objeto, el sujeto debe distanciarse de este, debe crear una nada, un vacío entre ambos. ¿El hombre es una nada? Sartre contesta esta pregunta en su libro El ser y la nada, pero para entenderlo bien debemos tener bien definido el para sí. Teniéndolo claro, lo siguiente es entender que el ser humano es su pasado, debido a que a través de sus elecciones se ha ido eligiendo a sí mismo.
Con respecto al presente, Sartre dice que el mismo es una nada, ya que el para sí está totalmente proyectado al futuro, es puro proyecto, mientras el futuro aún no ha llegado. De estos puntos entonces podemos decir que en el presente somos nada, porque somos nuestro pasado, lo hemos ido eligiendo a través de nuestras decisiones, pero no lo somos al mismo tiempo, ya que nuestro para sí nos otorga la posibilidad de cambiar, de ser algo distinto, de proyectar. Entonces podemos decir que el hombre, al menos en el presente, es una nada. Otra de las preguntas que contesta Sartre es si somos lo que elegimos ser. Bien, la conciencia es arrojada hacia el mundo y hacia sus proyectos, y gracias a este acto se convierte en una conciencia libre. Y justamente a través de esta libertad es que el hombre se va eligiendo a sí mismo, a través de sus decisiones. Una de las frases que utiliza Sartre para definir esto es: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Con esto quiere decir que no existe justificación para lo que un hombre hace. Él es totalmente libre de elegir lo que quiere hacer y de lo que va a hacer. ¿Cómo nos vamos dando el ser? El hombre se va dando a él a través de cada una de sus acciones y elecciones. No está determinado para nada. El hombre va a conseguir su esencia a través de sus decisiones, porque nosotros somos responsables de cada una de estas, y es así como nos vamos dando el ser. Y son también estas mismas acciones las que nos hacen libres. Hola a todos, mi nombre es Anaí Álvarez y me toca hablar sobre la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Es una psicoterapia que gira en torno al concepto de voluntad de sentido como primera motivación del hombre. La logoterapia centra su atención en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda del parte del hombre. Según la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrar un sentido en su vida. El autor de esta terapia fue Viktor Frankl, un psiquiatra judío, quien vivió las dos guerras mundiales. Fue preso en los campos de concentración, donde sufría el maltrato físico, psicológico, los obligaban a trabajar día y noche y les daban de comer tan solo una vez al día. Pero fue aquí donde nació la logoterapia, ya que a pesar de todo esto, muchas personas sacaban fuerzas para seguir viviendo, normalizando todo el maltrato que recibían. La razón por la cual tomaban esta decisión fue porque al no poder cambiar ni poder influir en los eventos externos que afectaban su vida, lo único que les quedaba era cambiar su actitud. Viktor Frankl decía: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para poder decidir su propio camino. Todos tenemos la oportunidad de decidir por nosotros mismos si nuestro sufrimiento, incluso en las situaciones más adversas, podemos encontrarle un sentido a nuestra vida. También decía que lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Con la palabra ser nos referimos a todo aquello que existe, o sea, la realidad ontológica de las cosas, o dicho de otro modo, todo lo que es. Ser es todo aquel que posee un alma, como por ejemplo un individuo, ser humano, una criatura, ser vivo o una entidad, ser supremo. El verbo ser también sirve para definir e identificar a algo o a alguien, como es, por ejemplo, yo soy humano, tú eres mujer, él es profesor. Ser es lo que llamamos la esencia o la naturaleza de algo, es decir, es todo lo que tiene vida, pero la cuestión radica en la importancia que les damos a cada vida. La esencia se entiende como un conjunto de cualidades o características permanentes e invariables que constituyen su naturaleza y hacen que una cosa sea lo que es, y sin las cuales dejarían de serlos. Es decir, son aquellos rasgos que permiten definirla y hacen que un ser o objeto sea lo que es.
La existencia señala la realidad de un ente y se utiliza cuando queremos hablar sobre si algo existe o no, en la cual se contrapone al de la esencia, es decir, existe cuando sale de la interioridad de su esencia y otros seres pueden estar en contacto con él. La existencia implica dejar un estado de tranquilidad y quietud para pasar a la realización de alguna acción y asumiendo en el mundo algún rol. Buenos días, soy Vanina Castro y a continuación te voy a explicar cuáles son las diferencias y similitudes entre vocación, ocupación y profesión. Vocación. La vocación es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o trabajo. Es un llamado personal que define qué cursos te gustan, cómo es tu memoria, con quiénes te juntas y qué es lo que miras del mundo. Ocupación. Por otro lado, la ocupación, más allá de las actividades o trabajo que alguna vez ejercerás, se refiere a tu lugar en el mundo, la razón que te dará sentido a tu existencia. La ocupación es aquello que te va a permitir la realización como ser humano. Profesión. Finalmente, la profesión es la llave que existe entre la vocación y la ocupación. Es el medio por el cual harás realidad tu vocación para vivir y disfrutar de tu ocupación. La similitud entre estas tres determinaciones es que le permiten lograr al ser humano obtener un lugar en el mundo en el que encuentre sentido a su vida, logre la felicidad y satisfacción a través de ellas.